Queremos retomar una conversación que se ha venido sosteniendo a lo largo en redes sociales sobre la aplicación del fuero, la ruptura del fuero presidencial y la intervención de los otros poderes de la República. Nosotros, digamos, lo vemos este fenómeno, digamos, de manera distinta. Lo que hemos indicado, y ahora con Rigoberto lo vamos a repasar, son las rutas que se dan, ¿verdad? Es decir, la constitución política de Costa Rica permite, digamos, que se den, digamos, procesos. E históricamente, digamos, se han dado algunos casos, digamos, de destituciones. Rigoberto ha estudiado el caso de un diputado, ¿verdad? Pero queremos detenernos en un caso reciente que se le aplicó, digamos, a un presidente de la República, es decir, al último presidente de la República, a Carlos Alvarado, que debió habérsele aplicado, porque, digamos, todas las piezas acusatorias se lograron conjuntar, pero hubo un elemento distorsionante, ¿verdad?, que fue uno que se dio al final del periodo presidencial, la pieza acusatoria, ¿verdad?, y que la misma presidenta del Congreso, Silvia Hernández, dice: no tenemos tiempo. Pero vamos a recordar ese momento, porque es importante, es muy importante para Costa Rica saber qué fue lo que pasó con la unidad presidencial de administración de datos, porque eso realmente llegó a constituir un delito, tal y como lo probó la Fiscalía General de la República. Y entonces lo que se venía eran los otros procesos que hemos hablado en su momento, ¿verdad? Es decir, lo conoce la Corte Plena y lo tenía que conocer la Asamblea Legislativa. Vamos a ver entonces con José Rigoberto Mora Madrigal, abogado, este caso, porque este caso nos enseña que la historia nos da razón del enfoque que nosotros hemos sostenido. Ven, digamos, nosotros vamos a la raíz jurídica del evento, ¿verdad? Y eso nos interesa mantener, digamos, esa visión, ¿verdad? Siendo que en este país, y eso yo después lo voy a desarrollar más, hay sectores golpistas, y vamos a volver sobre ese tema, pero primero quiero que nos concentremos con José Rigoberto a revisar ese caso de la UPAD y de lo acontecido en la administración Alvarado Quesada. Uno, a que en este espacio nosotros tenemos un llamado responsable, y nosotros somos los encargados de darle una verdadera dimensión a este asunto, conjuntamente con las investigaciones, con todo el trabajo previo que nosotros, tanto usted y yo, doctor, siempre realizamos antes de estar en vivo con el costarricense. Nosotros hemos analizado de manera profunda este caso de la UPAD, Unidad Presidencial de Análisis de Datos, así es el nombre completo, y trayendo al costarricense en aquel entonces, que no lo traigo, no hay que remontarnos muy atrás, hay que remontarnos al final de la administración Alvarado Quesada, a febrero del 2022, doctor. Estaba a un mes de que el presidente Chávez tomara el poder. En aquel entonces hay que recordar que no había fiscal general de la República. La que venía renunciando en el mes de julio del año 2021 era doña Emilia Navas. Entonces, costarricense, en aquel entonces hay que recordar
de que la máxima autoridad que había era un fiscal adjunto. Esa era la máxima autoridad que había, porque este actual fiscal general llegó en el finales del septiembre del 2022. Entonces hay que irnos a remontarnos a febrero del 2022. En aquel entonces hubo un intento, una denuncia firmada por el fiscal adjunto de aquel entonces para una solicitud ante la Corte Suprema y ante Sala Tercera, también de casación conocida, para levantarle la inmunidad al presidente de la República en aquel entonces, debido a ese caso de la OPAT, por los siguientes delitos. Son 3: investigación por prevaricato, investigación por el abuso de la autoridad y fraude de la ley. Hay que recordar que la OPAT fue creada mediante decreto ejecutivo. Entonces, eso fue firmada por el señor presidente de la República. Y la solicitud fue recibida de parte de la Fiscalía de que existía presunto delito que investigar. Lo que hay que recordar es el mecanismo en que esto pasa de la Fiscalía a la Asamblea Legislativa, porque hay intermediarios en este asunto. La Fiscalía recibe las denuncias por casos de corrupción o por este tipo de casos de prevaricato. El prevaricato es un delito especial. ¿En qué sentido? Solo lo realiza el funcionario público. Entonces, en aquel entonces, permítame recordarle a los costarricenses, doctor, que las denuncias de la Fiscalía las pone en análisis, realiza un informe, le da parte a Sala Tercera lo analiza y le debe dar partida, le da dar conocimiento a la Corte Suprema. La Corte Suprema lo analiza y si lo dictamina positivo, el informe pasa a una comisión que designa el presidente de la Corte, de la Asamblea Legislativa, designa 3 diputados para que mediante una comisión especial analicen y dictaminen la probable levantamiento de inmunidad del presidente de la República. En ese caso, si se dictamina dentro de la comisión positivo, pasa al plenario a votación y tiene que ser por mayoría de votos, es decir, 38 votos de los 57 diputados, para que, aclaro algo, se levante la inmunidad, no sentenciarlo, ¿verdad? Ya es con inmunidad que cuando se trae abajo del presidente se procede a la investigación, pero y al juicio por el delito. Pero en este caso, vea qué interesante, costarricense, cuando usted analiza el caso, nunca pasó de la Corte hacia la Asamblea. Tal vez valga la pena ahí, José Rigoberto, porque lo dijiste, pero para que la gente lo retenga. Es decir, el fiscal general, ¿verdad?, adjunto de la República y la Sala Tercera encontraron 3 delitos. El procedimiento siguiente era elevarlo a la Asamblea Legislativa. Se elevó a la Asamblea Legislativa. La presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, conoce del asunto y hay declaraciones que están ahí en un video que dice que el tiempo no le da ya. Y entonces, digámoslo así, a la tica, ¿verdad? Se dice, bueno, finalmente mejor que Carlos Alvarado termine la presidencia. Sí, porque lo que venía era entonces el periodo que quedaba de sesiones, ¿verdad? Es empezar a estudiar los 3 delitos, ¿verdad? Prevaricato, abuso de autoridad y fraude. Ok, entonces, para evitar eso,
entonces se deja que el presidente termine. Ujú. Pero además hay otra circunstancia. La Asamblea Legislativa entrante no retomó No, ese tema, no ¿verdad? retoma. No retoma ese tema y ese tema, curiosamente, queda en el olvido. E inclusive, ya cuando el presidente de la República, Carlos Alvarado, entrega el cargo, ya su inmunidad cae. Ujú. Entonces, lo que le correspondería a la fiscalía actual sería ya llevar el caso como un ciudadano normal, Ujú. como un Llevarlo a ciudadano, juicio. Sí. llevarlo a juicio, cosa que yo no veo. Yo no sé si No pasó, no pasó. no ha pasado. Estamos a 2025 y no ha pasado. Y no, todo el mundo se pone a que el presidente de la República, doctor, tiene 106 causas por cosas como beligerancia, pero ¿y estos delitos? ¿Qué pasó? Ujú. ¿Qué pasó? Es que Sí, sí, donde hubo, digamos, investigación sí. y se establecen, ¿verdad?, delitos con su nombre, Ujú. claro, la violación de esos tres que debió haber pasado por la Asamblea Legislativa, pero eso es para que ustedes entiendan también cómo funcionan, digamos, estos organismos, ¿verdad? Y cómo finalmente, porque también eso tiene tiene que estar ligado, digamos, a algo que también conversamos al principio, que una vez de que sos eh, expresidente de la República, ¿verdad? Una vez que dejas la presidencia, entonces todos los presidentes, ustedes los ven, tienen un chat colectivo, se asocian y publican, digamos, libremente, digamos, en redes sociales cualquier comunicado. Hay algunos que los usan más frecuentemente, ¿verdad? Y todo el mundo los ve como si fueran sagrados, como que si sus gobiernos hubieran sido pulcros, ejemplares, pulcros y limpios, ¿verdad? Y ninguno cometió ningún daño, delito, ni nada, ni se ponen es decir, a mí me llama la atención esa actitud del costarricense, de que una vez de que es expresidente parece que lo canonizaran. No, y tiene que ver con la demonización del presidente Chávez. Es que qué bonita esa sí, no, yo se la tenía para tirártela así. Es una demonización contra el presidente Chávez. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se remite, oiga, no me estoy remitiendo a 1920, eso de los Tinoco ni nada de eso, me estoy remitiendo al último presidente de la República, aparte de Chávez. Ese fue un demonio. Oiga, y es una cuestión, yo le recuerdo, costarricense, recordemos, porque yo también a veces se me olvidan estos detalles, que era un caso muy serio, porque la OPAT lo que pretendía era, mediante labores de inteligencia, sin que el ciudadano nos diéramos cuenta, recopilar a ver quién era opositor a la administración. Eso era lo que buscaba la UPAD, ver a ver quién hacía, por ejemplo, un programa de redes sociales para hablar en contra entonces ya iba en la lista de la UPAD. Entonces ya le intervenían a ver qué número de teléfono tiene, qué dirección tiene. Vean lo peligroso de este asunto. Y yo le digo algo, ese expediente al día de hoy está en la fiscalía, archivado, pero ahí está. Ahí están las pruebas. Lo que pasa es que hay una facultad del fiscal general y de la fiscalía de archivarlo y reabrirlo en el momento que haya más pruebas. Pero, ¿qué más pruebas que el propio decreto firmado? Sí, ya el decreto estaba firmado. Es decir,